y compañeros presentes, mi nombre es Valentina Parma Ibarra y junto a mi compañero Diego Rivas Huerta vamos a proceder a desarrollar el estudio del proceso de glicogenólisis o glucogenólisis in vitro a partir de cortes de hígado de rata. ¿Se escucha? Sí, se escucha. ¿Sí? Para introducirnos en el tema, debemos saber primero bajo qué circunstancias se encuentra el organismo cuando se realiza este proceso de glucogenólisis. La glucogenólisis hace referencia a la degradación de glucógeno a glucosa o glucosa 6-fosfato, es decir, pasamos de tener un polisacárido a tener un monosacárido. Este proceso tiene lugar en casi todos los tejidos, aunque de manera especial en el músculo y en el hígado. Los depósitos de glucógeno muscular y hepático desempeñan papeles completamente diferentes. El primero sirve como combustible de reserva para la síntesis de ATP en ese mismo tejido, mientras que el segundo funciona como reserva de glucosa para el mantenimiento de las concentraciones de glucosa sanguínea, es decir, la glicemia. Las cantidades de glucógeno varían ampliamente en respuesta a la ingestión de alimentos. Poco después de la ingesta se acumulan grandes cantidades que luego disminuyen lentamente a medida que son movilizadas para ayudar al mantenimiento de nivel de glucosa sanguínea constante. Las reservas de glucógeno almacenado en el músculo se utilizan como fuente de ATP para una actividad muscular que esté aumentada y se agota en menos de una hora de actividad física. La mayor parte de la glucosa del glucógeno muscular se consume dentro de las células musculares sin que se produzca formación de glucosa libre como intermediario. La mayor parte de la glucosa producida durante la degradación del glucógeno se metaboliza por la ruta glucolítica en el músculo, dado que las células carecen de una enzima llamada glucosa 6-fosfatasa, que vamos a ver más adelante en la ruta metabólica. En el hígado de un animal bien nutrido se hallan abundantes gránulos de glucógeno que forman ramificaciones y generan gránulos, pero que están virtualmente ausentes del hígado de un animal tras 24 horas de un ayuno prolongado. El ejercicio intenso produce la misma pérdida de gránulos de glucógeno en las fibras musculares. El glucógeno está compuesto por residuos glucósidos y la mayoría de los cuales están unidos por enlaces alfa-1,4. Se pega un poquito el puntero aquí en mi pantalla. Y también en la molécula de glucógeno aparecen ramificaciones debido a frecuentes enlaces denominados glucosídicos alfa-1,6, que es la imagen que vemos a la derecha. En cuanto a los objetivos, el general es comprender la glucogenólisis ocurrida in vitro y el específico es conocer mediante una curva de calibración las concentraciones de glucógeno intracelular en tejido hepático de rata. Continuando con el fundamento de este estudio, en la glucogenólisis, la glucógeno-fosforilasa cataliza el primer paso de la degradación del glucógeno y esta cataliza la fosforólisis del glucógeno, reacción en la que el fosfato inorgánico se utiliza para romper el enlace glucosídico alfa-1,4 para dar glucosa 1-fosfato. Esto tiene lugar siempre en uno de los muchos extremos terminales no reductores de la molécula de glucosa. Aquí se puede ver que en la primera imagen que hay una intervención de fosfato inorgánico para generar así la glucosa 1-fosfato. El paso siguiente está catalizado por la fosfoglucomutasa. Esta reacción se encuentra próxima al equilibrio en condiciones intracelulares, lo que permite funcionar tanto en la degradación como en la síntesis de glucógeno. Cataliza la conversión de glucosa 1-fosfato a glucosa 6-fosfato
Para que esta reacción se produzca, es necesaria tener una cantidad de glucosa 1,6 bisfosfato, que es un intermediario obligado, que es producido en pequeñas cantidades por la fosfoglucoquinasa, que es otra enzima que tenemos dentro de nuestro metabolismo. La siguiente enzima implicada en la ruta depende del tejido considerado. No está presente en el músculo, pero sí en el hígado. En este último, la glucosa 6-fosfato producida en la glucogenólisis es hidrolizada por la glucosa 6-fosfatasa, dando glucosa libre. La carencia de esta enzima o de la translocasa que transporta la glucosa 6-fosfato al retículo endoplasmático dan lugar a la enfermedad de almacenamiento de glucógeno tipo 1. En los tejidos periféricos, la glucosa 6-fosfato generada por la glucogenólisis se utiliza en la ruta glucolítica. Se necesita además una enzima ramificante para completar la hidrólisis del glucógeno. La primera enzima, la glucógeno-fosforilasa, es específica para enlaces glucosídicos alfa 1,4. Sin embargo, deja de atacar enlaces alfa 1,4 glucosídicos a 4 residuos glucósilos de distancia de un punto de ramificación alfa 1,6. Esto se puede ver un poquito abajo en la primera imagen. La acción de la enzima desramificante es lo que permite que la glucógeno-fosforilasa continúe degradando el glucógeno. La primera función que tiene es como una actividad transferasa, en la que se elimina una cadena de 3 residuos de glucósilo desde una ramificación de 4 residuos de la molécula, como ya lo mencioné, si se ve ahí en la imagen. La cadena permanece unida covalentemente a la enzima hasta que puede ser transferida a un 4-hidroxilo libre de un residuo glucósilo situado al final de la misma molécula de glucógeno o de una molécula adyacente. El resultado va a ser una cadena más larga y con un solo residuo glucósilo a un enlace alfa 1,6, como se puede ver en la imagen 2. La segunda función de la enzima desramificante es como glucosidasa. El enlace alfa 1,6 que quedó anteriormente se rompe hidrolíticamente gracias a esta enzima desramificante y como se ve acá en la tercera imagen. Ya, por hidrólisis sale esta última glucosa 1,6, o sea, que estaba en el enlace 1,6. La acción cooperativa y repetitiva de la fosforilasa y de la enzima desramificante conduce a la fosforólisis e hidrólisis completa del glucógeno. En la parte derecha podemos ver un mapa conceptual que hace referencia a la regulación de esta ruta metabólica. Podemos decir que la glucógeno-fosforilasa está sujeta a activación alostérica por AMP e inhibición alostérica por glucosa y ATP. Estos dos últimos porque significan que el cuerpo no tiene necesidad para sacar su reserva de glucosa almacenada en forma de glucógeno en el hígado. La regulación de la actividad de la fosfoproteína fosfatasa está ligada al AMP cíclico, tales como el aspecto más importante es que las hormonas que hacen aumentar los niveles de AMP cíclico, tales como el glucagón y la adrenalina, en la activación de la glucógeno-fosforilasa a través de la señalización de la activación de la fosforilasa quinasa y la inactivación de la fosfoproteína fosfatasa. Estas hormonas actúan sobre unos receptores específicos de membrana. El glucagón y la adrenalina activan una proteína G y por consiguiente la subunidad GS que activará asimismo a la adenosina
para producir un aumento del AMP cíclico. Un segundo mensajero que activará la proteína quinasa dependiente de AMP cíclico. Este AMP cíclico activa la glucogenólisis e inhibe el proceso contrario, que es la glucogenogénesis. La proteína quinasa dependiente de AMP cíclico activará a la fosforilasa B quinasa. La enzima fosforilasa existe en una forma A, que es activa, y una forma B, que tiene muy poca actividad. Se simplifica como A y B para efectos del esquema, y se pueden ver en la parte central. Estas dos se interconvierten por acción de la fosforilasa quinasa y de la fosfoproteína fosfatasa. Un cambio conformacional provocado por la fosforilación transforma la enzima, pasándola a un estado catalíticamente más activo. Cabe destacar que la fosforilasa B posee una actividad catalítica baja, pero esta puede ser aumentada poderosamente por el AMP. La fosforilasa quinasa es la responsable de la fosforilación y activación de la fosforilasa. Además, la propia fosforilasa quinasa está también sujeta a regulación por un mecanismo de fosforilación cíclico. La proteína quinasa A fosforila y activa a la fosforilasa quinasa, y la fosfoproteína fosfatasa a su vez desfosforila e inactiva la fosforilasa quinasa. Esta fosforilasa quinasa es un complejo enzimático compuesto de 4 subunidades con 4 moléculas de cada unidad en el complejo. Ahí se puede ver que es alfa 4, beta 4, gamma 4, delta 4. La actividad catalítica se halla en la subunidad gamma, y las subunidades alfa, beta y delta ejercen lo que se denomina como control regulador. Las subunidades fosforiladas en la transformación de la forma inactiva a la forma activa son la alfa y beta. La proteína quinasa A solamente puede ejercer su efecto sobre la fosforilasa gracias a su capacidad de fosforilar y activar la fosforilasa quinasa. Por tanto, la activación de la fosforilasa en respuesta a señales a través de AMP cíclico requiere un sistema bicíclico de regulación. La unidad delta, por su parte, es una proteína reguladora fijadora de calcio, ¿ya? Por eso entre la fosforilasa B y la fosforilasa A hay una molécula de calcio entre medio en el esquema. Esta proteína reguladora se denomina calmodulina. Actúa como receptor de calcio en la célula, respondiendo a cambios en la concentración intracelular de este ion. La unión de calcio a la subunidad calmodulina de la fosforilasa quinasa cambia la formación del complejo, haciendo que la enzima sea más activa respecto a la fosforilación de la fosforilasa. El calcio es un activador tanto de la fosforilasa quinasa A como de la fosforilasa quinasa B. La activación de la fosforilasa quinasa por fosforilación en calcio ejerce un efecto sustancial en la actividad de la glucogenofosforilasa. Sin embargo, la inactivación de la fosfoproteína fosfatasa, que modula los estados de fosforilación tanto de la fosforilasa quinasa como de glucogenofosforilasa, pueden conseguir el mismo efecto. El control negativo de la glucogenofosforilasa vendría dado por la regulación recíproca de las actividades de la fosfoproteína fosfatasa y de la fosforilasa quinasa. Aunque todavía se desconocen muchos detalles de esta regulación, hay pruebas de que la fosfoproteína fosfatasa y la fosforilasa quinasa son controladas de forma recíproca por parte anexa, también podemos decir. La insulina, a través de una cascada de señalización por medio de quinasas, promueve
la activación de la fosfoproteína fosfatasa. Bueno, para continuar, proseguiré con el fundamento del reactivo de yodo iodurado, más conocido como Lugol. Bueno, para iniciar es una solución de yodo molecular y de yoduro de potasio en agua destilada. Sucede que esta solución contiene el compuesto Ki3, el cual es soluble debido a su comportamiento iónico, a diferencia de la molécula de diyodo, la cual es la que se presenta a la izquierda. Este reactivo, que presenta un color rojo anaranjado, interactúa físicamente con las cadenas de glucógeno a temperatura ambiente, formando hélices que presentan la cadena de glucosa en el exterior y el trillo duro situado al centro de este, otorgando un color más castaño. Esto se puede apreciar en el trillo duro envuelto en la hélice de glucógeno, que sería la imagen del centro. Y los iones se pueden apreciar abajo, que son los iones presentes en esta solución de yodo iodurado. La siguiente, por favor. Ya. Respecto a los reactivos, en este procedimiento se han utilizado 5. Primero, se tiene el suero fisiológico, que cumple la función de mantener al tejido y su homeostasis para evitar la lisis de las células. En segundo lugar, tenemos la solución de Krebs a pH 7,4, la cual permite mantener un pH neutro, que sea estable, y un equilibrio isoiónico. Después está el ácido tricloroacético al 5%, o TSA, que permite facilitar la precipitación de macromoléculas, como las proteínas, para también, a su vez, facilitar la extracción del glucógeno. Le sigue el estándar de glucógeno de 0,15 gramos por decilitro, que nos permite confeccionar la curva de calibración, debido a que su concentración ya es conocida. Y finalmente, tenemos al reactivo de yodo iodurado, o Lugol, que da paso a la interacción física entre el trillo duro y el glucógeno para obtener una coloración marrón, y poder medir su absorbancia en un espectro fotómetro. Además, a este último reactivo, al Lugol, se le ha añadido cloruro de sodio, el cual ayuda a mantener aún más la solubilidad del trillo duro en el agua. Bueno, en esta diapositiva se muestra la tabla con los valores utilizados para construir la curva de calibración, con ayuda del estándar de glucógeno, claramente. Se dispone de 7 tubos de ensayo, donde uno será utilizado como blanco reactivo y el resto servirá para la elaboración de los puntos de la curva. El volumen final de cada tubo es de 1,5 ml, pero hay que considerar que se usará siempre 1 ml de reactivo de yodo iodurado como base, lo que deja 0,5 ml como total de la sumatoria entre la cantidad de estándar necesitado y agua destilada utilizada, para posteriormente llegar al volumen final con el mililitro del igual mencionado. Para medir la absorbancia de cada tubo, hay que tener en cuenta que una vez se agregue el reactivo de yodo, la medida debe hacerse de forma inmediata, pues la interacción física que produce la coloración es sensible a la temperatura. Tampoco hay que olvidar el restar la absorbancia del blanco reactivo a los resultados. Y por último, hay que destacar lo que aparece de abajo, que la linealidad del método va desde los 100 hasta los 1000 microgramos de glucógeno por ml de muestra. Bueno, prosiguiendo con la metodología, las muestras de tejido en frío se seccionan en 4 porciones, cada una de 100 miligramos, para posteriormente depositar cada trozo en una placa de Petri, la cual contiene la solución de Krebs y suero salino, los cuales otorgarán el medio propicio para que las células comiencen a realizar sus procesos metabólicos y se puedan mantener mientras se prepara el baño termorregulado a 37 grados Celsius y los respectivos tubos de ensayo con solución de Krebs y suero salino para cada trozo. Una vez alcanzada dicha temperatura en el baño, se trasladan las 4 muestras a los tubos de ensayo, una en cada uno, los cuales se depositarán dentro del baño termorregulado durante el tiempo estipulado para cada uno. Cada vez que un tubo alcance su tiempo límite en dicho baño, se procederá a sacar el tejido que contiene y dejarlo en un mortero, que contenga 4 ml de TCA al 5% o ácido tricloroacético, para triturarlo hasta que se disuelva completamente y poder filtrar el producto a otro tubo de ensayo que se utilizará para medir su absorbancia. Bueno, en total, vale, un poco más fácil. En total,
Gracias. En total se lograrán obtener 4 nuevos tubos de ensayo, cada uno con 0,25 ml de filtrado, a los cuales se le agregará 1 ml de reactivo de yodo yodurado, para proceder a medir las absorbancias. Hay que volver a destacar que lo mejor es agregar el ml de Lugol a un tubo y medir su absorbancia de forma inmediata, ya que, como se mencionó, esta interacción física es termosensible, y además también se debe restar la absorbancia del blanco reactivo al resto de las absorbancias obtenidas. Ahora sí, por favor. Bueno, aquí se muestra una gráfica a la izquierda de la curva de calibración de las concentraciones del estándar de glucógeno y sus absorbancias, con todos sus puntos dentro del rango de linealidad. Como se puede apreciar, el valor de R es mayor a 0,995, por lo que la gráfica es aceptable y se puede utilizar para obtener las concentraciones de glucógeno de las muestras, que serían los tejidos hepáticos. También nuestro valor del factor recíproco de calibración, o FRC, es de 1784,182 microgramos de glucógeno por ml de filtrado. Por otro lado, debido a la curva de calibración, a que esta curva de calibración se puede utilizar, se calcularon los microgramos de glucógeno por gramo de tejido en el gráfico de la derecha, a distintos tiempos según la muestra que estuvo incubada en el baño y con ayuda del del valor de FRC, pudiendo observar que mientras más tiempo tenían las células para metabolizar el polisacárido, más disminuía su concentración intracelular, como era de esperarse. Bueno, aquí en este caso se muestra una gráfica similar a la anterior, es decir, trata acerca de las concentraciones de estándar del glucógeno y sus absorbancias, e incluso también todos sus puntos están dentro del rango de linealidad, pero el valor de R es menor a 0,995, por lo que queda inmediatamente descartada, teniendo que confeccionar otra que sí puede aceptarse y posteriormente ser utilizada para obtener recién las concentraciones de glucógeno de las muestras. Es por eso que el gráfico de descenso de glucógeno no está presente en los resultados no aceptables. Bueno, en esta diapositiva procederé a explicar los cálculos realizados para la confección de las tablas anteriores, ya sea para conocer las cantidades de estándar de glucógeno y agua destilada que se necesitaron para medir cada punto de la curva de calibración, como para descubrir las concentraciones del polisacárido de los 4 filtrados. Bueno, primero comenzamos con una conversión de unidades, presente arriba a la izquierda, para facilitar los cálculos posteriores. Con una regla de 3, obtuvimos que la equivalencia de los 0,15 gramos de glucógeno de la concentración del estándar en microgramos equivale a 1500 microgramos por ml, considerando también que 1 decilitro equivale a 100 ml. Bueno, después, para el cálculo del punto 3 de la curva, que está arriba a la derecha, se utilizó una regla de 3 para saber cuántos microgramos de glucógeno necesitábamos tener en 0,25 ml de volumen, sin considerar el ml del Lugol. Posteriormente, gracias a otra regla de 3, pudimos conocer en cuánto volumen de estándar estaban contenidos los microgramos que necesitábamos, y en este caso eran 125 microgramos. Finalmente, el resultado nos indicó que para preparar el punto 3 de la curva necesitábamos 0,083 ml de estándar de glucógeno y debíamos rellenar con agua destilada a 0,25 ml. Todos los otros puntos fueron calculados de la misma manera, pero cada uno con sus respectivos valores. Luego, para poder obtener la concentración de glucógeno en los filtrados, se utilizaron sus absorbancias y el FRC, como se puede apreciar abajo. En el cálculo del tubo con el filtrado que fue incubado durante 15 minutos, se multiplicó el valor de su absorbancia por el factor recíproco de calibración, dando un resultado de 1074,077 microgramos de glucógeno por ml de filtrado. Sin embargo, nosotros disponíamos de 0,2 ml, por lo que gracias a una regla de 3 pudimos obtener la cantidad real de glucógeno que tenía dicho tubo, la cual es de 214,815 microgramos. En segundo lugar, también necesitamos la cantidad de tejido que hay realmente en dicho tubo, por lo que gracias a una regla de 3 simple que contenga los gramos de tejido iniciales, es decir, 0,1 gramos de tejido en un volumen de 4 ml de ácido tricloroacético al 5%, comparados con los gramos desconocidos de tejido en 0,2 ml de filtrado, obtuvimos que nuestro tubo tenía realmente 0,005 gramos de tejido. Finalmente, pudimos saber cuántos gramos de glucógeno estaban en 0,005 gramos de tejido, pero necesitábamos saber cuánto glucógeno había solo en 1 gramo de este tejido. Así que con una regla de 3 simple también pudimos conocer dicha concentración,
la cual es de 42.963 microgramos de glucógeno por gramo de tejido a los 15 minutos. Todas las otras concentraciones fueron calculadas de la misma manera y con sus respectivos valores claramente. Creo que se pegó un poquito la... Ahí tenemos las referencias que son de básicamente libros, y me gustaría sobre todo destacar el último, que es el del BIM de bioquímica, el cual está súper bien explicado y tiene los esquemas por si es que alguien necesita revisar este proceso después. Esa sería la presentación. Ok, muchas gracias. Gracias por su atención también. Igual que Gracias. la semana anterior, les pido que vuelvan, retrocedan un poco para hacer algunas aclaraciones, algunas consultas para que quede claro. Aprovecho de pedir disculpas, profesora, por el tema de que el puntero se me pegaba un poquito, entonces me costaba poder indicar las cosas. Sí, no, no hay problema con eso. Entonces, necesitamos aclarar otras cosas. Bien. No, aquí está, la siguiente, no, a la portada no tan atrás. Bien. Profesor, ¿usted quiere aquí al preguntar algo de la introducción o vamos de lleno a la fundamentación? Bueno, a ver, primero, chiquillos, podían haber usado, bueno, la profesora después les va a explicar mejor, pero hay algunos esquemas que son mucho más fáciles de manejar para este tema que los que ustedes usaron, pero igual es comprensible. Sobre esta diapositiva en específico, el objetivo específico creo que no es correcto, ¿ya? Conocer mediante una curva de calibración las concentraciones de glucógeno intracelular en tejido hepático de rata, la verdad es que no es así el objetivo específico, ¿ya? Entonces, en esta diapositiva el objetivo específico no está bien. Deberían tal vez haberlo fraccionado en 2 o 3 objetivos específicos que incluyeran las cosas que nosotros vamos a hacer realmente, ¿ya? De esta diapositiva eso, profesora, no sé si usted quiere agregar. No, aquí simplemente se resumió un poco de dónde está que es el proceso que nos va a dar. Y, sí, lo que les quería preguntar, si me pudieran decir, Diego, ¿qué es el glicógeno? ¿Cómo está constituido? Si tú tuvieras que escribir o dar una respuesta, explique en qué consiste el glicógeno. ¿Qué me dirías, Diego? El glucógeno es un homopolisacárido, para ser más específico, ¿Ya? que está compuesto por solo monómeros de glucosa, unidos ¿Ya? por enlace enlace glucosídico, y que en este caso también el glucógeno puede ser ramificado, no es lineal. Ya, pero ojo, enlaces glucosídicos, tenemos que definir qué enlace glucosídico, eso es una generalidad, porque hay muchos enlaces glucosídicos, ¿ya? Bueno, Tienes que el especificar. entre cada monómero, digamos lineal, es alfa 1,4 glucosídico. En cambio, cuando se ramifica, el inicio de la ramificación es 1,6, pero Ya, sigue siendo glucosídico. ya, ¿y qué más? En cuanto a estructura, todas esas cosas hay que complementarlas, porque si tú me dices eso, yo me imagino una línea de glucosa eterna y algunas ramificaciones, ¿no? Y eso es, así como una línea lineal en una habitación, yo coloco una línea larga y eso es glicógeno. ¿Qué falta esa definición? Que es fundamental para su determinación o reconocimiento. ¿Qué más tiene, Valentina? ¿Qué más podemos decirle del glicógeno? Bueno, que dentro del hígado, este glucógeno se empieza a almacenar en unos gránulos, y si hiciéramos como un zoom de esos gránulos, se empieza a ver que el glucógeno va formando como una forma redondita, en donde en el centro está la proteína que se une al extremo no reductor,
para después empezar a degradar este glucógeno cuando es necesario. Y Primero, como ¿cómo se llama esa forma, proteína? ¿Qué proteína es? La glucogenina, profesor. Ya, es la glicogenina que está unida, es ahí por donde parte la síntesis, ¿ya? A partir de eso, o porque no podemos llegar a degradar hasta la glicogenina, ¿eh? Ahí hay sí, otra y situación que no me gusta. esquemáticamente, lo que hablaba mi compañero, podríamos explicar que este glucógeno va siendo como un collar de perlas, donde cada perlita es una molécula de glucosa. Entonces, entre las moléculas de glucosa, cuando el glucógeno está en una forma lineal, el enlace predominante es el alfa 1,4 glucosídico. Y cuando se forman estas ramificaciones, cuando se va agrandando el glucógeno, se hace mediante este enlace que está a la derecha, que es el alfa 1,6 glucosídico, entre el carbono 6 de una glucosa y el carbono 1 de la siguiente. Ya. Lo Y más después, importante hacia la que izquierda, le después de esa falta, glucosa, sí, empiezan otra vez los alfa 1,4. ya. A esa definición lo que le falta es la forma, la estructura. La estructura, no podemos decir una estructura, es helicoidal, ¿ya? Y es más, lo tienen ustedes explicado En la cuando próxima diapositiva. colocaron la reacción del Lugol, que lo vamos a dejar claro, no es el reactivo de yodo. El reactivo de yodo, como colocaron, o yodo yodura, no es lo mismo, ¿ya? Lo vamos a ir aclarando. Profesora, me gustaría Sí. preguntarle una cosa a los chiquillos. Ellos dijeron que el glucógeno entonces es un polímero, un Homopolisacárido. homopolisacárido, y el almidón también lo es. ¿Cuál es la diferencia entre el glicógeno y el almidón? Eso debería haber saltado así, casi de forma automática. Depende en qué quiere basarse para la diferencia, porque, por ejemplo, una diferencia es que una reserva animal y otra es vegetal, Ya, pero de azúcar. en la estructura. Porque ambos son homopolisacáridos de N unidades de homopolisacáridos glucosa. de Sí. glucosa. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Uno es vegetal, el otro es animal, pero hay una diferencia estructural, química. ¿Los seres humanos podemos degradar el almidón? O sea, sí, pues, al momento de uno consumir el almidón, se va hidrolizando gracias a una molécula de agua. Y a diferencia, el glucógeno, por ejemplo, cuando está en la ruta de la glucogenólisis, necesita de fosfato inorgánico para poder producir ese proceso. Ya, pero ahí hay un error, ¿ya? A ver, la diferencia que hay entre el glucógeno y el almidón es el tipo de enlace. Nosotros tenemos enlaces alfa y en las plantas hay enlaces beta, ¿ya? El enlace es beta 1,4 en vez de alfa 1,4, ¿ya? Y eso hace que nuestras enzimas no lo puedan reconocer, no lo puedan cortar. Esa es la diferencia estructural. Nosotros, como seres humanos, no tenemos enzimas que tengan la capacidad de cortar el enlace beta. Por eso es que nosotros no podemos metabolizar estos Profesor, te polisacáridos. quería aclarar, ahí Sí, a lo perdón. mejor está confundiendo con la celulosa, porque el almidón, Sí, acuérdense que tenemos la amilasa y que lo degrada, nuestra amilasa. sí, me Sí, confundí, lo sí, siento. te confundiste, claro, la Pero, celulosa. Esa es la que sí, claro, nosotros no lo podemos degradar, así que quise aclararle ahí. sí, disculpen, me equivoqué, me confundí, me Sí, sí, confundí. porque también esos son los tres homopolisacáridos más importantes, que nunca los Sí, olvidemos. La celulosa, también no había el entendido muy bien. almidón y el glicógeno, porque el almidón sí lo consumimos, como Sí, decía en un momento Valentina, nosotros sí Sí. lo consumimos y tenemos la enzima que es la amilasa, hay distintas amilasas, tenemos amilasa salival, hay amilasa pancreática también, entonces pancreática. tenemos esta degradación si Mm. tenemos el enlace, así que yo creo que ahí estaba un poco... Lo siento, me equivoqué, me confundí. Sí, pero sí hay diferencias y que el profesor que también quería aclararla, es estructural en cuanto a las ramificaciones. ¿Por qué? Porque el reactivo de Lugol, que no es el mismo que el reactivo de yodo, reconoce a ambos elementos, pero sí el color que da es distinto. En un caso del almidón nos da una coloración azul
y en el caso del glicógeno nos da marrón. Y eso nos habla de su composición estructural, de cómo están hechas estas ramificaciones, que en el almidón tienen una forma y producen un atrapamiento del yodo, y en el otro caso tienen otra forma, y por eso nos da la coloración y el espectro de absorción es distinto en los dos. ¿Ya? Y es el clásico experimento de la papa con el lugol, que uno reconoce que nos da esta coloración azul. ¿Ya? Así que Sí. eso, ¿ya? Para tenerlo. Bien, pasemos a la siguiente. Ya, acá me hubiera gustado que hubieran colocado, hay esquemas mucho más claritos que lo que le decía el profesor al principio, porque estas imágenes que colocaron abajo, que la sacó de un libro, hay esquemas que nos dejan más claro el proceso de glucogenólisis. Si bien habló usted bastante, costaba un poco seguirla. Cuando uno está mirando esto, cuesta un poco hacer el seguimiento, porque, mira, si yo leo eso, cuando tú me dices glicogenólisis, a mí me da a entender que primero actúa la glicógeno fosforilasa, después la fosfoglucomutasa, después la glucosa 6-fosfatasa, y al final está la enzima de ramificante. ¿Es así o tú explicarías de otra forma el proceso en sí de la glicogenólisis, Valentina? La verdad es que no tan así. Ya, para que lo aclaremos y que nos quede claro. Sí. Porque ahí hay que unir dos cosas, porque el proceso de Es que glicogenólisis... lo que pasa es que la enzima del ramificante va actuando como después de la glucógeno fosforilasa, Ya. ¿ya? Porque la glucógeno fosforilasa cataliza, hasta lo que decía yo adelante, hasta 4 glucósilos después del enlace alfa 1,6. Entonces esto es como simultáneo, pero por motivos de explicación lo hice así. Pero mencioné también en su momento que la enzima desramificante va actuando después de la glucógeno fosforilasa, o sea, hasta la capacidad que tiene la glucógeno fosforilasa, y después entra la desramificante, y ya después sigue otra vez la glucógeno fosforilasa cuando tenemos el glucógeno ya en forma lineal completamente. Claro, porque eso es súper importante, que hubieran colocado un esquema, uno solo, donde hay unos esquemas bien claritos en internet en todos lados, que tienen colores, que Sí, uno es ve, que hay el tantos problema es que grupos. todo se iba a ver muy chiquitito, entonces pensé que sí iba a costar más. Ya, claro, porque aquí da a entender como que las reacciones, porque lo que tú colocas, la fosfoglucomutasa, no es propia, por decirlo así, o sea, porque el producto, lo que nos genera la glucogenólisis, ¿cuál es el producto en sí? La glucogenólisis, el producto final de este proceso de glucogenólisis. ¿Hasta dónde llega? Considerando que son dos enzimas las que participan solamente en la glucogenólisis. Las otras son necesarias para ir hacia llevar los productos de la glucogenólisis a otro Yo lado. diría que llegaría hasta la glucosa 6-fosfato, y de ahí va a depender de en qué tejido se esté, porque si se está en el Mira, músculo, llega va a hasta la proceder a glucosa glucólisis. 1-fosfato, Valentina, porque la glucógeno fosforilasa, el producto es glucosa 1-fosfata, y acuérdate que la enzima de ramificante con su acción glucosidasa nos da un porcentaje de glucosa libre. Esos son los dos productos de la reacción. Lo otro que tú tienes, la fosfoglucomutasa, que es esta conversión, es para que esta glucosa 1-fosfato pase a glucosa 6-fosfato y vaya a otras vías metabólicas, dentro de las cuales tenemos la vía glicolítica, ¿ya? Para obtener Eso energía. ya vendría siendo Pero, como un anexo para claro, proseguir con la exacto. glucosa Lo mismo, 6-fosfatasa en el hígado. claro, lo mismo pasa en la glucosa 6-fosfatasa, donde dice, ya, ahora porque el hígado necesita esta glucosa libre en la regulación de qué cosa. ¿Para qué no necesitamos glucosa libre? Porque de ahí está asociado a la regulación. Si yo Claro, tengo eso poca viene para la glucosa, regulación de la glicemia, y además que la única moneda de cambio, por así decirlo, que ocupa el cerebro, que es uno de los principales motores de nuestro organismo, ocupa solamente glucosa. claro. Entonces, y ocupa el 70% de la glucosa que consumimos. Entonces, siempre es necesario mantener esta glucosa lo más estable posible, y también en eso recae la función como glucostato del hígado. Ya. Diego, te iba a preguntar, ¿cuál es el estímulo a nivel hepático para que ocurra la degradación del glucógeno? ¿Cuál es el mayor sensor, la mayor alarma? ¿Sería el glucagón en este caso?
pero ese es el receptor. ¿Y por qué el glucagón va a ir a unirse al receptor? Que hubiera sido también bueno haber colocado ese esquema que es muy fácil de comprender con la regulación hormonal. Pero ¿cuál es el sensor, no lo que se genera ahí? ¿Qué va a ocurrir en circulación para que diga, necesitamos hacer glucogenólisis? ¿Cuál es la alarma? Tendría que disminuir la glucosa presente en circulación. ¿Y ahí cómo se A llama alta eso? demanda. Clínicamente, ¿cómo se llama eso? Disminución de la glicemia. Hipoglicemia, ¿ya? Para que los conceptos, para que vamos ganando nuestros conceptos, nosotros, la hipoglicemia va a ser quien va a decir, a avisar, por decirlo así de alguna forma, que necesitamos hacer este proceso para ir a la generación de esta glucosa, ¿ya? ¿Cierto? Para que subamos o regulemos los niveles. Porque, y eso es lo que quería dejar claro, el orden de las enzimas ahí que nos quede claro porque son las últimas. El esquema en la Yo regulación... igual mencioné ahí, perdón, que yo igual por eso había mencionado que la enzima desramificante venía como a ayudar a la glucógeno fosforilasa. No es que venga a Para que quede bien ayudarla, claro sino eso, que de que está es simultáneo, no que actúe al último. Sí, claro, pero cuando ¿Ya? uno esquematiza, tienen que ser muy, muy claritos para colocar quién forma parte de, y las otras que van a hacer, que van a ir a tomar estos productos para llevarlos a otras vías metabólicas. Profesor, parece que usted quería preguntar algo. No, yo creo que, bueno, lo que yo quería también comentar, ya lo hablamos acá ahora sobre la regulación. Estas enzimas ocupan un mecanismo de activación e inactivación que es muy frecuente en modificaciones posttraduccionales. En este caso es lo que nosotros vimos muchas veces en diagnóstico molecular, que son modificaciones posttraduccionales de fosforilación, ¿ya? Para activarse o inactivarse se fosforilan o desfosforilan. Eso es re importante porque incluye estas enzimas quinasas o fosfatasas, que son las que quitan o entregan un grupo fosfato para activar o inhibir la enzima. En ese sentido, ustedes ya mostraron que uno de los reguladores o uno de los mediadores hormonales es el glucagón. Otro obviamente la insulina, y que esos son los que reaccionan a los niveles de glucosa. Intracelularmente, ¿cómo se regula? Intracelularmente. ¿Me podría repetir, por favor? Desde el punto de vista de la regulación hormonal, ustedes nombraron al glucagón y en su diapositiva aparece la insulina, que son hormonas, ¿ya? Que se unen a un receptor, como decía la profesora, y estimulan o desencadenan una cascada de segundos mensajeros que llevan finalmente a la activación o a la inhibición de la enzima, ¿verdad? Sí. Esta inhibición o activación ocurre por la acción de enzima, ya sea quinasa en el caso de colocar un grupo fosfato o fosfatasa en el caso de quitarlo. ¿Qué es lo que regula realmente la actividad de esta fosfatasa o de esta quinasa? ¿Cuál es el mediador intracelular? No extracelular. La insulina y el glucagón son mediadores extracelulares porque son hormonas que se unen a un receptor. Pero a nivel intracelular, ¿cuáles son los mediadores? En el caso del AMP músculo, cíclico y el calcio. Ya. Evidentemente. AMP Y cíclico y Diego calcio. iba a complementar con él. Diego. sí, también que en el caso del músculo hay que considerar el tema del ATP y el AMP. En Ya. funciones de la célula, si necesita energía o está escasa o hay suficiente. Ya. Y en cuanto a la diferencia entre músculo y hígado, ya usted, el hígado es el que mayormente va a tratar de llegar o sea, va a llegar hasta el punto final, que va a ser glucosa libre para poder regular la glicemia. Pero en el caso del músculo, ¿cuál es la principal vía de consumo o para qué principalmente se degrada el glicógeno? Para la cadena transportadora electrónica, finalmente, para obtener ATP, Ya, o sea, en para obtener glucólisis. ATP. Ya, muy bien. La adrenalina, que ustedes la nombran ahí, ya lo voy a tocar porque ustedes lo pusieron en la diapositiva. La adrenalina, ¿qué es? También es una hormona. Una hormona. Y esta hormona La adrenalina, sobre... ¿ya? Tiene una acción hormonal, ya.
Sí, tiene una acción hormonal en los receptores de membrana, que son, posteriormente van a activar una proteína G y una GS que van a dar como la orden de aumentar la producción de la AMP cíclica. Ya, ¿y por qué la adrenalina? Pero finalmente, ¿qué es lo que ocurre con la adrenalina? Cuando aumenta la adrenalina, ¿qué ocurre? ¿Hay más glucosa libre? ¿Hay menos glucosa libre? ¿Cuál es el resultado? Aumentar la glucosa libre. Y más glucosa libre debido a que la adrenalina responde a situaciones de estrés o Ya. de huida, Y, podría decirse así. por ejemplo, en una persona, voy a ponerle un caso solamente, ya porque vamos a avanzar, estamos un poquito atrasados, pero en un caso, por ejemplo, una persona diabética que tiene controlada su glicemia con medicamentos, qué sé yo, y una buena dieta, pero sale, va a comprar y llega a la esquina y casi lo atropellan, sufre un evento estresante y cuando se va a tomar la glicemia tiene más de 200. ¿Cómo podríamos explicar eso? Lo que pasa es que ahí la situación como de estrés va a hacer que haya un aumento de adrenalina por respuesta a la función de escape que se denomina, y esa función de escape para poder llevarse a cabo necesita una mayor cantidad de glucosa para poder generar el arranque. No sé si me explico bien. Sí, sí, perfecto. Ya. Muchas gracias. Pasemos a la siguiente para que no Sí, nos atrasemos. sí. Pasemos a la siguiente. Muy Bien, bien. acá lo que yo quiero aclararles inmediatamente es que no vayan a tener esa confusión. El reactivo de yodo es una mezcla. ¿Entre qué es el reactivo de yodo? Porque la solución yoduro, yodurada es otra cosa. Eso se llama Lugol. ¿Qué es el reactivo de yodo? ¿Qué es el reactivo de yodo? Si usted, porque está en la ficha, ¿eh? ¿Qué es el reactivo de yodo? Diego. Es el yodo en sí mismo, no necesariamente, ¿cómo se dice esto? Solubilizado. No. El No lo reactivo sé, de profesor. yodo, si usted leyó bien la ficha, dice reactivo de yodo va a ser igual a solución yoduro-yodurada, que se llama Lugol, más el cloruro de sodio a saturación. Eso es el reactivo de yodo. Por favor, no lo confundan con el Lugol. El Lugol es este reactivo que nos va a servir para identificar. Es un reactivo que se usa de tipo cualitativo. Yo reconozco a los polisacáridos, porque sirve para reconocer cualquier polisacárido, ¿ya? Lo que nos va a hacer la diferencia, como dijimos al principio, es la estructura que tenga las ramificaciones y cómo nos va a cambiar el espectro de absorción. Pero para que les quede claro, el reactivo de yodo, y no lo vayan a confundir, lleva la solución de cloruro de sodio a saturación. Ahora, el reactivo de Lugol es lo que ustedes tienen explicado acá, pero no falta qué hace el cloruro de sodio dentro de esta reacción. ¿Qué hace el cloruro de sodio dentro de esta reacción? Creo Si que lo había colocamos especificado. Lugol, ¿Mm? Creo que lo había especificado más adelante en la Pero siguiente no, más diapositiva. adelante, aquí quiero que me lo especifique. Simplemente desde lo que yo averigüé, hace que el reactivo sea más ionizable y o sea, que tenga más capacidad iónica para que los dos, ¿cómo se dice? Podríamos decirlo, los dos iones de abajo, el que se muestra en la diapositiva, el de potasio y el yoduro, el triyoduro, perdón, sean más solubles en agua. Ya. Lo primero, el reactivo de yodo se hace soluble al mezclarlo con el yoduro de potasio y se Ujú. forma triyoduro. Esa es la solubilidad. El cloruro de sodio lo que va a permitir es que esta reacción, ¿cómo ocurre este yodo? Ese I- que está ahí abajo no es correcto, porque el I- no se puede introducir y no nos da color, porque sería como un ion yoduro. El yodo molecular es el que se introduce en forma correcta. ¿Cómo es esta reacción que tenemos ahí? Ahí ustedes tienen esa hélice y tenemos ahí en ese espacio se incorpora el yodo, ¿cierto? ¿Cómo es una reacción? ¿Uniones covalentes? ¿Cómo ocurre esa interacción? ¿Fuerzas de Van der Waals? ¿Puente de hidrógeno? ¿Cómo se introduce ese yodo a la hélice? Por lo que yo recuerdo, no era una reacción química como tal, sino una ¿Ya? interacción física, ¿Ya? Y es una interacción física que nos está diciendo que de atracción.
Ya, pero no es lo que pasa es que lo que deja es el espacio físico, el espacio de estas hélices nos da un lugar para que se pueda incorporar ahí y atrapar este yodo. Por lo tanto, esta reacción, al no tener ningún tipo de enlace, ¿qué pasa con esa reacción? ¿Es estable o no es estable? A temperatura es muy inestable, o la ¿A, tem- temperatura a qué temperatura? alta. A alta temperatura inestable, pero no vamos a trabajar a alta temperatura. No hay ninguna Ah, no. parte de la reacción que diga incube a alta temperatura, ni siquiera dice incubar. Esta reacción, al no ser ningún tipo de enlace, es bastante inestable. Por lo tanto, el cloruro de sodio lo que permite es esta estabilidad, mantener una solución saturada y que el yodo quede atrapado ahí y nos permita hacer la cuantificación. Si no, no podríamos. Por eso le insisto, el reactivo de Lugol no sirve para cuantificar, solamente es un reactivo cualitativo. El reactivo de yodo, que tiene esta particularidad del reactivo que señala ahí usted, pero tampoco no es que lo haga soluble, porque además una solución saturada habla muy poco de la solubilidad, es una solución que impide que esto cambie, y lo otro es que intensifica la coloración entre este compuesto. Eso quería aclararles para que les quedara ahí claro que no, si ustedes dicen reactivo de yodo igual Lugol, eso no es correcto. Ya, pasemos a la otra diapositiva. Ya. Acá, bien, aquí ustedes, el TCA, ¿qué función tiene el TCA? Para que nos quede claro, porque la solución de Krebs ya lo conocemos, el suero fisiológico también, un estándar obviamente. Precipitar las proteínas más que todo. ¿Y qué proteína? Del fijado, puede ser las enzimas también que están participando en el proceso. ¿Qué fijado? A ver, no entendí eso. ¿Cómo del fijado? No, perdón, del filtrado. Pero del filtrado no, pues ¿dónde quiere precipitar usted las proteínas? ¿Y qué proteínas quiere precipitar? Pueden ser las enzimas, es que con filtrado me refiero a lo que se va a triturar en el mortero. No, pues entonces en el tejido, pues hijo. No es lo mismo que el filtrado. El tejido usted quiere que se Sí, el detenga tejido la que vía con el que se va a obtener glicolítica. un filtrado. Claro, para obtener un filtrado. Y además, ya, entonces, por un lado detenemos la reacción y por el otro lado, ¿cuál es la función? Precipitar proteínas o macromoléculas, por O sea, ejemplo, las ya enzimas es lo mismas de mismo, pues. la... Sí, pero eso es lo mismo, es una función precipitante. ¿Y además qué otra función? Para que quede claro, que en un momento lo dijo su compañera, ¿cómo estaban cómo se almacena este glicógeno? Valentina. En forma no sé, ¿se refiere a la estructura o se refiere a cómo se almacena ¿Cómo se ya en el almacena? tejido? Porque nosotros queremos En forma de liberarlo. gránulos. Ya, entonces, eso es súper importante. Es una de las cosas que hace que, como tienen ustedes, dice, facilita la extracción del glucógeno. ¿Por qué? Porque está almacenado en esa forma y por lo tanto necesitamos liberarlo. No es porque lo vamos a colocar en un mortero y uno podría decir, pero si yo lo muelo se libera. No es tan fácil liberarlo así, necesitamos que salga por completo de esos granos. Bien, ya, pasemos a la siguiente. Ya, aquí está, no, está bien, esto es lo de la curva, pase la otra. Ya, acá, vuelvo a insistir, la semana pasada el profesor Rodrigo les dijo, ojalá que de aquí en adelante coloquen esquemas para que quede más claro. Hubiera sido bastante bonito haber visto, porque cuesta ver tanta tabla, que son los mismos protocolos que tienen en la ficha, y ustedes haber puesto los tejidos, los tubos, el baño termorregulado, para que sea un poco más fácil y más amigable, porque en algún momento Diego dijo que la solución de Krebs la colocaban en la placa de Petri. Entonces uno dice, ¿cómo colocamos solución de Krebs en la placa de Petri? De hecho, lo intentamos hacer, pero el espacio no dio O sea, mucho. Y se si podía haber achicábamos ahorrado más, esta página, hubiera sido solamente el protocolo, hubiera estado completo hasta la determinación. Esta deberían habérsela ahorrado. Pero la solución de Krebs va a la placa de Petri. El Krebs se ocupa para poder mantener el hígado. ¿Mantener el hígado? el tejido, las O sea, muestras. Yo creo perdón, que no, el lo suero confundí con el suero fisiológico. fisiológico, perdón.
No, por No, eso, lo entonces, siento, lo siento, lo siento. claro, entonces, si se dan cuenta, aquí podrían haber puesto una plaquita de Petri, adentro unos cortecitos de hígado, después unos tubitos que no hubieran, porque estos son todos tubos, entonces haber puesto un tubo, un ejemplo de un solo tubo, y N tubos, le coloco yo, si le coloco la palabra N abajo, me está indicando que son tantos tubos, pero para que quede más claro, porque ahí hay una confusión, en la placa de Petri no colocamos solución de Krebs, la solución de Krebs es para permitir el proceso de glucogenólisis, ¿ya? Pero es importante que tengan, porque uno escucha eso y dice, bueno, la solución de Krebs, entonces voy a colocar ahí en una placa de Petri dónde están los tubos, lleva a confusión, ¿ya? Pero eso es lo que quería aclarar de ahí. Bien, pasemos a la siguiente, no sé, profesor, sí. Quiero retomar aquí un poquito y quiero tratar de que recordemos algunas cosas. No es primera vez que usamos un precipitante para proteínas. En otras ocasiones hemos usado otro. De hecho, en algún momento hablamos sobre el TCA y dijimos en ese momento, que no lo podíamos usar porque era un ácido. Aquí da lo mismo. ¿Por qué podemos usar un ácido para precipitar las proteínas? ¿Qué importancia tiene el ácido tricloroacético? ¿Podría usar otro precipitante? Eh, ¿Por qué es necesario? Aquí, por ejemplo, tengo muchas preguntas. Usted en el experimento anterior nosotros no homogenizábamos el tejido, solamente medíamos lo que se producía y hacíamos una relación a la cantidad de tejido que habíamos utilizado. Pero aquí nosotros homogenizamos el tejido después del determinado tiempo. ¿Por qué homogenizamos el tejido? ¿Por qué rompemos el tejido? Ya. Hay varias preguntas. Yo quiero principalmente, la profesora me dice por interno que dejemos eso para la tarde, pero una última pregunta entonces. Ustedes están midiendo aquí con el práctico, como ustedes lo están presentando, están midiendo lo que va quedando de glicógeno, ¿verdad? En el tiempo. ¿Qué otra forma de medir la glicogenólisis podrían hacer? ¿De qué otra forma podrían medir el avance de la glicogenólisis? Midiendo el nivel de glucosa, ¿En podría ser, dónde? en el tejido mismo. ¿En el tejido? Eso O, mismo le preguntar. ¿Dónde podríamos medir? Porque ahí o hay sea, algo. Ujú. tendría que ser, por ejemplo, glucosa 6-fosfato en el caso del tejido interior, así, o sea, me refiero intracelularmente, Pero Yo se el le digo tema puede de al la medir tiro, no hay, glucólisis tejido. sí, y... ojo, no, ojo, no hay ninguna metodología, por lo menos, profesor, que medir así tan fácilmente la Ujú. glucosa 6-fosfato, Ah, no, ya. yo no conozco ninguna que se No. pueda Eso medir sería así. con la Pero la hiperglicemia. pregunta que hace el profesor es, ¿dónde medirían ustedes la glucosa? Porque dentro de lo que dice la ficha, dice que uno puede medir el glicógeno que desaparece o la glucosa que va apareciendo. La consulta es, experimentalmente, ¿en qué parte del experimento o en qué fluido deberíamos medirla? ¿Qué pasa con esa glucosa? ¿Qué capacidad tiene respecto al tejido? ¿Se mantiene en el tejido? ¿Qué pasa con ella? No sé, profe, cómo será el tema de cuánto se ocupa el hígado, pero creo que hay ocasiones en que se mantiene la vascularización del tejido y en ese caso tendría que ser como en ese lugar, no se me ocurre como otra forma. Ya, en el tejido no, en la solución de Krebs porque la glucosa difunde. Eso es lo que, Exacto. acuérdense que sale del hígado, la glucosa, y tenemos las enzimas, tenemos todo suficiente para hacerlo. Entonces, ¿dónde medirla? Es en la solución de Krebs, ahí es donde se mide, porque sabemos que va a difundir. Exacto. Sí. Pasemos a la siguiente, chiquilla. Ya, que se dan cuenta aquí, mucho protocolo, hubiera sido una hojita, hubieran puesto todo el protocolo completo. Bien, Siguiente. sí. Ya, aquí tenemos ya algunos gráficos. Uh-huh. Aquí lo que ustedes tienen es, bueno, la curva de calibración del glucógeno con el reactivo de yodo. No, Y ella la no tiene desaparición descripción. Sí, del glucógeno en el tiempo. ¿Sí? uh-huh. ¿Se ve bien? Es extraño que lo hayan expresado por ml de filtrado, cuando lo que se pedía era por gramos de tejido. ¿Ya? Por eso había que calcular los gramos de Sí. tejido. Mira, pasa a la siguiente, ustedes incluso lo tienen.
En el, Sí, no, en el me otro. Sí. había dado cuenta ahí por error mío. Sí, ya, sí, porque acá colocan ustedes, pues lo hacen por gramo de tejido, ¿ya? A los 15 minutos o a los tiempos que vayan a estar ensayando, ¿no? Eso es importante. Vamos, durante el día vamos a desarrollar un cuestionario que es importante. Y acá ustedes se dan cuenta, porque si se fijan ustedes cuando ocupan el volumen para calcular el tejido real, lo hacen en el TCA, porque ahí es donde pusieron se pone el tejido, ¿ya? Por eso ha sido bueno esta esquematización siempre, para todo lo que venga más adelante. Hay muchos procesos que necesitan una explicación gráfica, chicos, más que una tabla, porque no es lo mismo un protocolo estandarizar una curva de calibración que explicar un proceso metabólico con tantos experimentos, con tantos ensayos, donde hay tantos procesos, donde hay un tejido involucrado, donde hay un extracto involucrado. Tenemos que hacerlo lo más claro posible. No sé, yo de aquí los cálculos también son bastante sencillos y lo último Sí, parece que era la tal vez, retroinspección. tal vez lo que yo le aconsejaría, chiquillos, es que, bueno, por último, el último resultado, ser un número tan grande, yo lo expresaría en otra unidad. Pero tal vez lo expresaría en miligramos, de tal forma que el número me quedara más pequeñito. Porque 42.963 microgramos, tal vez Claro, podrían decir 42 miligramos. pero la unidad según la unidad que se les pida y lo Según la importante es unidad que que se les claro, pida. sí, exacto. Y sí, Bien, eso. ya, listo. La otra parece que era la de la bibliografía, Sí, que era el la de última, sí. intervención. Ok.